Crear atributos personalizados es bastante sencillo. Basta con fijarnos en las clases o los atributos que ya existen para estos. Podemos definir una clase derivada de la clase attribute y con eso es más que suficiente. Voy a comenzar agregando aquí una clase la cual voy a nombrar datos desarrollo y recuerden que por convención la clase debe llamarse o finalizar con la palabra attribute. Agregamos la clase y esto nos va a servir para tener ciertos datos en cuanto a la codificación o el equipo de programación que desarrolló X elemento. ¿Qué debemos hacer para que esta clase sea un atributo? Bien, vamos a hacer que herede de la clase SystemAttribute. Recuerden que solo derivando de esta clase abstracta vamos a poder definir un atributo. Vamos a definir que tenga datetime para la fecha de creación del elemento y un string para el equipo que lo escribió. Y vamos a agregar un constructor. Vamos a colocarle el mismo nombre debido a que este es el constructor. Y en este caso solo va a recibir un argumento y vamos a colocar que equipo va a ser igual a equipo al parámetro que recibimos, por supuesto. Y vamos a colocar fecha de creación va a ser igual a datetime now. De esta manera tan sencilla he definido un atributo personalizado y vamos a poder utilizarlo en nuestro ejemplo. Aquí en el método suma vamos a poder utilizarlo con el nombre datos desarrollo y pasando el nombre del equipo vamos a suponer que este es para un hackathon o algún concurso, entonces es el equipo 3A. En tiempo de ejecución vamos a poder acceder a la información definida a un atributo personalizado. Esto puede ser, por ejemplo, con fines de depuración o de visualizar algún atributo que se está utilizando e imprimirlo o algo por el estilo. Para ello vamos a utilizar el método getCustomAttribute. Este va a devolver una matriz de objetos con los atributos. Si quisiéramos obtener la información del atributo personalizado que hemos definido, podemos hacerlo de la siguiente forma. Lo estamos utilizando en este método, por lo tanto aquí voy a agregar method base. Esta es una variable de tipo method base. Lo voy a llamar método. Aquí vamos a utilizar system_reflection y vamos a colocar method base y getCurrentMethod. De esta forma voy a obtener el método que se está utilizando. Luego vamos a utilizar datos desarrollo attribute para definir el atributo o un atributo. Este va a ser igual al método, pero vamos a castearlo o a convertirlo y aquí voy a bajar para poder continuar. Aquí utilizo el método getCustomAttribute y aquí typeOfDatosDesarrolloAttribute. Y en este caso true y voy a obtener el primero. Recuerden que regresa un arreglo, por lo tanto requiero únicamente el primero. Si colocamos un breakpoint, aquí podemos comprobar que attribute me regresa los datos de mi atributo. En este caso únicamente los dos que tenemos definidos y que es equipo y la fecha de creación. Esta fecha de creación se define exactamente a las 10:52 y es la hora que tengo localmente y a la hora exactamente a la que se envió a llamar este método.